apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes en su programa Verdades Bíblicas. Y mientras usted cantaba, tenía deseos de llorar, tengo que decirle que a eso le sucede a la persona cuando el Espíritu Santo la toca. Y esta tarde le hemos sentido, Él está aquí con nosotros en esta tarde. Hemos sentido su presencia. En esta oportunidad es para mí un verdadero placer y una gran satisfacción presentarles al personaje que por más de 20 años he escuchado predicar la palabra de Dios. Y ahora Él ha decidido compartirnos una intimidad, un secreto en su vida. Y el pastor general de Iglesia Elim Central, Dr. Otoniel Ríos Paredes, con nosotros entonces. Muchas gracias por la presencia y la colaboración para el proyecto. Lo más grande es la palabra de Dios. La palabra más grande que los milagrosos universos, porque la palabra los hizo. Así que ustedes pueden imaginar la responsabilidad que tengo en este momento para trasladar algo de lo mucho a través de 25 años. Está recibiendo experiencias extraordinarias, naturales, de toda clase. Y querer decir en una hora o menos tanto. Tengan compasión de mí y esperemos nada más el inicio de entregas para los que tengan interés en la palabra más adelante, tal vez no en un evento como este, pero si hace 25 años estamos dando la palabra, vamos a continuar. Esta es una ventana para los amigos invitados y para todos los demás. La responsabilidad se agudiza cuando en el mundo entero surgen fanáticos que llevan aún a la muerte a sus seguidores, como que Cristo fuera autor de muerte. Entonces es tiempo de que una voz serena del Evangelio de Cristo se levante y ponga los parámetros, si es que se ha recibido luz. Yo creo firmemente que el Apocalipsis está escrito en el último libro de la Biblia. Y hay bendición para el que lo oye, lo lee, lo estudia, lo practica. Más que otros libros, porque se menciona directamente esa bendición. Ahora, claro, entonces, ¿para qué más Apocalipsis? Pues sencillamente yo creo que la iluminación en la palabra de Dios es progresiva, como la luz de la aurora. Entonces ahora tenemos más datos, más detalles que iluminan el Apocalipsis. No todo lo vio Juan en Patmos, pero dice la Escritura que el Espíritu Santo y están por venir. Si yo no les quiero abrumar con citas, pero sí algunas claves clásicas para el caso, yo solo voy a leer algo. Capítulo 5 de Juan, Evangelio de Juan, versos 24 al 28 y al 29 aún. Porque antes de que se sienten, no, pero aquí se pueden sentar. Vamos a leer eso, porque la visión que yo tuve el privilegio de ver se enmarca en 3 resurrecciones que están escritas. Yo voy a leerlas. De cierto, capítulo 5, 24 de Juan. De cierto os digo, palabra de Cristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, sigue las palabras de Cristo, viene la hora. Fíjese bien en lo que voy a leer ahora mismo. Viene la hora. Y ahora es. Pues ya está. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Fíjese bien. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahora oiga el verso 28. Es otra resurrección. Mas no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, y no dice ya es, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Padre, seas yo un canal nada más de tu mensaje, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. No quiero yo cambiar conceptos de nada. No quiero agregar al Apocalipsis, no se puede. No deseo confundir la mente de nadie. No deseo conceptos. Sencillamente, yo voy a decir lo que tengo que decir. ¿Cómo vi el Apocalipsis? Debido a una discusión de ministros, altos ministros de teología, y yo era nuevo en eso. Yo pasé oyendo esta discusión cuando estaba empezando el ministerio con mucha energía, y cuando uno cree que todos los demás tienen la verdad completa y de algo quiere uno tomar de los más avanzados. Pero resulta que esa noche, después de oír tanta discusión teológica, salí más confundido que cuando entré. Y le dije yo al Señor en mis diálogos íntimos, camino a casa a las 2:30 de la mañana: Señor, por lo visto yo no sé nada de Apocalipsis, pero me llama la atención, Señor, que tampoco los teólogos se ponen de acuerdo y no hay dos que digan lo mismo. Entonces yo no voy a enseñar más el Apocalipsis, a menos que tú me reveles cómo es ese asunto, para enseñarlo, no para competir ni para imponer. Llegué a casa, pero completamente confundido teológicamente. No toda la teología que hay en la tierra es de Dios, ¿verdad? En eso estaba yo de rodillas, llorando. ¿Qué voy a enseñar ahora? Si todos los que saben no se ponen de acuerdo, y ahora yo que no sé. Y en ese momento de oración, yo tuve un éxtasis. Por supuesto que estas cosas las entienden los que inclusive han tenido éxtasis. En el mundo entero se está revelando el Señor de mil maneras. Y pido la indulgencia de los que no reconocen este terreno, pero por lo menos oigan lo que pasó. Entonces yo perdí la realidad del momento. Y yo me vi corriendo en un auto. Por cierto, un auto que todavía no los han fabricado, muy moderno. Y a gran velocidad,
sobre la tierra. Como que me sacaron del medio. Y cuando yo iba en ese auto, me iban persiguiendo en aparatos, en motocicletas, autoridades de la tierra. Como que querían alcanzarme de alguna manera porque iba muy rápido, casi como volando sobre la carretera. Y yo vi la carretera, era sobre la tierra. Y la carretera tenía un rótulo grande del largo de la carretera: Principio de Dolores. Y había oído la voz antes de correr en el auto: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Yo me asusté cuando volví de todo eso, porque es el 4:1 de Apocalipsis, exactamente las mismas palabras. Pero dejemos a un lado todavía las citas. Y cuando yo estaba corriendo, no me alcanzaban porque iba muy rápido y había curvas muy fuertes y ya casi me estrellaba en el auto. Y luego vi un local grande que me invitaban a entrar ahí para que no corriera el peligro del camino. Pero ese local era un local que iba a aglutinar a todas las religiones falsas. Y entonces dije, no, sigo. Y seguí. Y entonces había otro local que iba o que tenía aglutinados a todos los que querían ganar la salvación con obras. Decía en la puerta del templo ese: legalismo. Y alguna voz me dijo: los dos últimos enemigos de esta carrera van a ser los enviados del falso Mesías y los legalistas. Salvación por obras o salvación ofrecida a quien sea, no importa que no haya nacido de nuevo. Y se ha ido cumpliendo eso, lo estoy viendo cada vez más claro. Bueno, pero eso no es el punto. Cuando ya llegaba al final del camino, de Principio de Dolores, subió el auto, como que le hubieran salido alas. Y subí. Y entré a un ámbito, a saber dónde, hermoso como no he visto nunca en la tierra, como una estación con miles de personas de blanco. Y decía yo: estaré en la tierra, en el cielo. ¿En dónde estaré? No sabía dónde. No sabía inclusive si estaba en el cuerpo o cómo. Porque desde el éxtasis yo no me di cuenta exactamente de cómo era el asunto. Pero toda la gente iba sonriente. Iban como en parejas, como aquellos recreos alegres de los muchachos, que no tenían mayor cosa que hacer sino gozar del momento. Y cuando llegó mi auto y se ancló ahí, y yo me quedé mirando a todo, dije yo: ¿qué hago yo aquí con mi pobre ropa de la tierra? Y me vi, también yo la tenía de blanco. Las explicaciones que van a ir paralelas, porque no quiero abrumarlo con detalles, le voy a dar algunas citas claves para que las estudie en casa, pero oiga esto: me mostraron 3 etapas del reino. Pero antes de decirlas, yo quisiera que usted notara que cuando yo llegué a ese lugar, me dijeron: ahora te vamos a mostrar lo que viene después que se recorra la etapa de la tierra, que fue la que recorrí en el auto. Y entonces cuando yo vi la otra etapa, me llevaron a un barandal hermoso, seres de blanco, sonrientes, rozagantes, jóvenes todos. No sé si eran ángeles o qué eran, no tenían alas, cinturones dorados,
Bueno, todo esto va a llegar, ¿sabe qué fue mi sorpresa cuando yo volví de todo eso? Que coincidía con todas las palabras de la Biblia, del Apocalipsis. Exactamente. Y conforme han pasado los años, se ha ido vistiendo de ropaje de lujo todo eso. Por eso es que siento la necesidad de... Lo vengo enseñando en la iglesia, pero pocas veces tengo la oportunidad de enseñarlo así. Tengo que decirlo, allá que como es exposición y no imposición, no se vaya a salir peleando conmigo. Yo me voy a sentir feliz de haberlo expuesto. Nada más. Claro, el Señor con su palabra trae muchos, pero eso es asunto de Él. Ahora, las tres fases adaptadas a esa visión. Pero en el barandal, porque tengo que decir eso primero. En el barandal yo vi hacia abajo, entonces estaba arriba. Y vi una penumbra abismal abajo. Y en eso vi el planeta Tierra, como la deben ver los astronautas. Grande, girando lentamente en la penumbra. Y apareció en medio un personaje hermoso, tremendamente hermoso, que daba deseo de adorarlo. Y ese personaje estaba como haciendo un edificio sobre las ruinas de otro edificio. Y el edificio en ruinas, que estaba en el centro del globo, decía en palabras hebreas, Maguen David. Después yo supe por la sinagoga judía de Guatemala que era estrella de David, quería decir, pero estaba en ruina. Y ese personaje hacía así y levantaba encima de las ruinas una casa preciosa, hermosa, castillo de Blancanieves. Eso es nada, una cosa linda, como de cristal. Y me decían que se iba a levantar el tabernáculo de David sobre las ruinas al final. Pero en eso el personaje empezó a hacer señas con las manos sobre el globo y todo el mundo lo adoraba. Todo el mundo. Tenía el aspecto de la imagen clásica del Jesús que pintan los artistas. Muy parecido. Llamaba la atención. Majestuoso, tremendo. Pero entonces yo tenía deseos con una música que al principio era tan dulce que yo tenía deseos. Si no me hubieran estado custodiando los señores esos de blanco, yo me voy de cabeza para adorar a ese personaje. Tenía deseo de adorarlo, pero como que me detenía, me dijeron que me esperara. Después la música se hizo un poco rara. Ya me sonó raro. Dije, esa música no me llega. Y había toda clase de instrumentos. Y me recordé, porque había leído algo en la Biblia, de la estatua de Nabucodonosor, con toda clase de instrumentos ruidosos. Y todos estaban adorando, postrados ante ese personaje. Entonces me dijeron, una voz me dijo, me explicó, mira lo que será al final. Porque ese personaje, cuando lo estaban adorando, estaban en posición de postrados, todos postrados, pero eran millones, como hormigas se veían sobre el planeta. Y el personaje dándoles las bendiciones. En eso el personaje hizo un gesto y se quitó la careta. Y era un monstruo. Y me dijeron, vendrá como cordero, pero es un lobo. Vi yo las fauces malolientes y con babas, con deseo de devorar, y vi
cómo sus vestidos se hicieron diferentes y ahora eran patas, ya no eran pies, como aquellos del oro viejo, con garras. Pisoteó a todos los adoradores y salpicaba de sangre toda la tierra. Oí la expresión: no todos los llamados serán escogidos. Pero yo voy a traer a mis escogidos para liberar a todos mis llamados. Como Gedeón le dieron 300 escogidos, aunque eran miles de llamados, y con 300 liberó a Israel. Bueno, pero vamos a hablar ahora, para no confundir mucho detalle, yo le quiero dar las 3 fases del reino, en las que creo firmemente. Después le voy a dar las citas básicas, pero le voy a dar las 3 fases. La primera fase: proclamar al rey ausente, porque nos dejó para eso aquí, en la primera fase. Ir por el mundo y hacer discípulos, ganadlos, como el mensaje de Juan el Bautista: preparen el camino para que entre el rey. No era ábranse que allá está el reino, no, para que el rey entre. El reino es posterior. ¿Qué estaban invitando? ¿Qué estaba invitando Juan? Que Cristo entrara en los individuos, pero que prepararan con arrepentimiento, con reflexión, el terreno. Y me fue dicho que esa fase de proclamar al rey, oh hermano, esto es tremendo, esa fase concluirá con la aparición del Mesías personal, porque él viene a implantarlo, el reino, con su gente. Va a traer gente de allá y va a recoger gente de aquí, en la aparición, para iniciar la segunda fase. Porque la segunda fase no es reciban al rey, la segunda fase es el reino va a ser puesto. Es choque de 2 reinos. El reino usurpador, porque mientras estoy compaginando con la visión, mientras el Señor llevaba gente, según la visión, en el camino de los dolores, preparaba gente para liberar a los que estaban aprisionados ahí en la tierra, que eran pueblo de Dios, como Israel en Egipto. Llegó Moisés con su gente, Aarón, los ancianos de Israel, en una llegada secreta primero. No se dio cuenta Faraón, él entró a saber por dónde, a Egipto, y preparó al pueblo con las señales, con todo, y el pueblo adoró, dice, y le siguió para ir frente a Faraón. Haga la similitud. Entonces, la primera fase del reino se va a proclamar al rey ausente para que lo reciban por la fe todos los que han de creer, y lo sigan proclamando y lo sigan ensanchando. Se me dijo algo que cambió mi teología muy rápido. No se va a la iglesia entera ausentándose de la tribulación. Esto puede hacer que a alguno le cause impacto. Yo creía que se iba a la iglesia, pero la verdad las cosas es cómo se va a ir la iglesia si va a enfrentar la verdadera iglesia en la tierra con el Mesías al frente, al falso Mesías y a la falsa iglesia. No se puede ir, tiene que estar acá y será predicado por esa iglesia.
el evangelio del reino hasta el final. No todos se quedan, ni todos se van. ¿Quiénes se quedan? Se quedan los que de blanco mancharon sus vestiduras y no las lavaron a tiempo. Porque cuando Juan pregunta en el Apocalipsis, y esas multitudes que están llegando triunfantes a la meta, de blanco con palmas en sus manos, ¿quiénes son? Y dice, estos son, oiga, los que vienen de la gran tribulación. Yo me asusté tanto porque dije yo, ¿y entonces? ¿Por qué vienen de la gran tribulación? Porque no lavaron sus ropas. Las lavaron ahí en la sangre del Cordero. Pero todavía me asusté más cuando también había ahí quienes no se quedaron por infieles. También había siervos marcados por Dios que tenían que quedarse en la tierra proclamando el evangelio. Y muchos fueron degollados, santos. Y en mi confusión se me explicó que de igual manera, porque toda la Biblia lo pregona, el Señor no se ha llevado a todos siempre. Se llevó un Enoc y dejó a un Noé en el diluvio, y eran santos los dos. Se llevó un Elías y dejó un Eliseo, y los dos eran santos. Y entonces se me dijo esto: los que van a quedar, yo los voy a proteger, los voy a cuidar, pero van a enfrentar a las dos fieras de la tierra, y van a enfrentar las burlas, y van a enfrentar todo lo que va a pasar en ese tiempo. A pesar de que el Señor estaba dando el grito, salgan de Babilonia, pueblo mío, no hicieron caso. Salgan para que no los alcancen las plagas, no hicieron caso. Y al final va a haber que irlos a liberar, porque son pueblo de Dios. Oiga, salid de en medio de ellos, pueblo mío. No dice religiosos, no dice falsos cristianos, no, cristianos dormidos. Y entonces, hermanos, amados y amigos, invitados, quisiera decir tanto que no hay por dónde, pero la primera fase del evangelio, hasta que Cristo aparezca por los suyos, será pregonar con el testimonio, con la vida santa, con el poder del Espíritu, con el respaldo de las señales, el evangelio del Rey. Porque el evangelio que tomará el mundo lo tomará Cristo con los suyos. No puede haber reyes sin rey sentado en el trono. Y el Señor dijo que había que vencer. Y mire cómo lo dijo: el que venza. Está hablando de un peligro en la tierra en el cual estamos, en que tienen que resucitar los muertos que caminan, que leí en San Juan. La hora es ya en que hay que hablarle a los muertos espirituales que caminan con vida física en la tierra, y los que oigan se salvarán y cobrarán vida. Esa no es la resurrección de cuerpos, esa es resurrección de vida, para que el espíritu sea vivificado en esta primera etapa. La segunda etapa, cuando el Señor aparezca, es tomar sus escogidos, como Moisés tomó a los ancianos de Israel en Egipto, mostrarles el reino en poder,
como en la transfiguración. Yo quiero que usted note, tenía a saber cuántos miles de discípulos, pero tenía 12 apóstoles y se llevó solo 3 a la transfiguración para que vieran el reino con poder. Vieron muerto resucitado Moisés, vivo transformado Elías, el Cristo glorioso. Lo vieron. Y así que les muestra el poder del reino, los baja con él. Y les dice, no digan todavía todo, vamos a bajar. Y después fue el ministerio que todavía se está pregonando en el mundo, por los sucesivos herederos de cada comisión en cada generación, con todo el equipo, con los 5 ministerios. No hay derecho de quitar ni la mitad de uno. 5, porque el tabernáculo, que es figura, aquel que trasladaban por el desierto, que es figura del pueblo de Dios, ambulante, escaso, asediado, probado, fue llevado por 5 ministerios: meraritas, gersonitas, coatitas, cargando el templo o el tabernáculo, empacándolo, llevándolo, y Moisés y Aarón sobre ellos. Solo así se podía transportar el tabernáculo. Y que conste que no solo a la voz de Moisés, porque Moisés veía la nube que daba las órdenes y él solo ejecutaba. Por eso tiene que saberse quién dirige a quién. Ministros con nube, porque ministros sin nube son autoministros, a saber a dónde llevan a la gente. Miren lo que están pasando en las noticias ahora. Qué casualidad que ahora aquí vamos a explicar esto. Las noticias de Suiza y de Canadá, fanáticos llevando a la muerte por malas interpretaciones de la Escritura, haciendo apocalipsis en las Guyanas. Cristo quiere que usted viva. Y que conste, hermano, para aclarar de una vez, yo no vengo a hablarle del final del planeta Tierra, del final del sistema que está sobre el planeta Tierra. De eso sí, la Tierra no va a haber final. La Tierra va a ser reciclada, arreglada, toda nueva, y sigue de largo en la eternidad. Y todas estas cosas van a pasar aquí en la Tierra. Aleluya, gloria a Dios. Un aplauso para el Señor. Bueno, es inminente que se inicie la segunda etapa. La primera etapa es resurrección de los que están muertos en espíritu y proclamar el reino y ensancharlo. La segunda es la aparición del Mesías volviendo para imponer el reino. Bueno, esa imposición del reino es inminente. Él va a bajar para reunir a sus escogidos, los resucita físicamente, corporalmente. Por eso le dije que eran 3 resurrecciones. La primera espiritual, ahora. La segunda física, corporal, pero solo de los escogidos. Y los levanta, y con los vivos fieles, transformados ambos, son llevados fuera de la tierra para volver a liberar al pueblo que se quedó cautivo en la tierra. Apocalipsis 12, verso 5, habla de un grupo que va a ser llevado sin dolores, como van a tener los otros. Ese grupo es el cuerpo místico fiel de Cristo, llevado para el trono de Dios. Apocalipsis 12:5. Pero si usted lee Apocalipsis 12,
17, usted va a ver que se fue ese grupo, pero se quedó la mayor parte de los hermanos que debían haber pertenecido a ese grupo. Se quedó en las entrañas de la mujer que habría de pasar la tribulación. Perseguida, Satanás furioso la ataca y en eso da luz a sus hijos, el resto de los hermanos. ¿Por qué dice resto? Porque los primeros ya se fueron. Pero para volver, o sea, todos los testigos de Cristo vamos a estar aquí durante todos los eventos hasta el final, solo que unos en una dimensión y otros en otra. Aparte de que va a levantar con la tercera resurrección a los que va a condenar. Pero déjenme nada más decir esto, porque esa es la otra etapa. Entonces, en esta etapa, entre la resurrección física de los escogidos y la resurrección de todos los muertos, como que hay un largo trecho como de 1000 años, porque dice en el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 4, dice, la primera resurrección está sucediendo y los otros muertos no se levantarán sino 1000 años después. Como que hay turnos. Pero vamos a orar. Cuando el Señor viene a imponer el reino, es el choque más tremendo que va a suceder. Él va a volver, toma a su gente, la transforma, la hace invulnerable y se lanza a imponer el reino en el mundo. Y el falso Mesías que estaba usurpando y las huestes de la falsa iglesia conglutinada con no salvos, no nacidos de nuevo, sino religiosos, será vencida totalmente por los santos del Altísimo, manifestados gloriosos aquí, pero en una fase diferente de la que tenemos hoy, porque por eso tiene que mediar una resurrección física. Todo eso lo vi, adaptándolo estoy yo a la palabra que usted puede leer en casa. Entonces, la tercera etapa final será cuando se imponga el reino del Mesías, eliminando al falso Mesías, eliminando, apresando y resucitando a todos los falsos y llevándolos al juicio final. Entonces le entregará él todo al Padre. El Mesías entregará todo al Padre y empezará, o sea, con la tercera resurrección, el reino eterno. Hará todo nuevo el Señor, nueva ecología, nuevo todo, todo. El paraíso otra vez en la tierra, solo que eterno y sin caídas. Aleluya. Esto parecía una novela si no fuera revelación de Jesucristo en la Biblia. Olvídese lo que yo pude haber visto, pero no se olvide de lo que refrenda la palabra escrita. Hay 3 ejemplos paralelos a esto para probarlo bíblicamente. Israel, sombra y figura de lo que habría de venir, tuvo muchos reyes, pero 3 especiales, configurando el fin. El uno fue David. Bueno, hubo un usurpador que se llamó Saúl y que Dios lo destituyó y estaba de rey ahí, pero no era rey, era loco. Pero quiero hacer énfasis que mientras estaba el usurpador Saúl, ya estaba ungido David, que representa el rey conforme al corazón de Dios, no conforme al corazón de los hombres. Y entonces se empieza la lucha, ¿no?
humilde, pastor de ovejas, campeón de proezas, sobrenaturalmente dotado, haciendo adoradores hasta los desechos de la sociedad en la cueva de Adulán, transformando en guerreros a forajidos, despreciables, que ya estaba ungido rey, pero estaba proclamando el reino que vendría con él. Y el reino vino hasta que él fue coronado. Sin embargo, fue expandiendo el reino por etapas en Hebrón, en Jerusalén, en todo Israel. Nunca lo puso en toda la tierra. Porque hasta que venga Cristo, acuérdense que Cristo Jesús inclusive nunca salió en su primera venida de Israel. Como que hubiera traído un evangelio nacional. Pero luego dijo, bueno, ahora yo me voy y ahora ustedes, los que me van a creer y los voy a ungir, lo van a proclamar a todo el mundo hasta lo último de la tierra. Fíjese bien en eso. Entonces David representa la implantación del reino, pero él en persona lo hizo con todos sus seguidores. No tocó a Saúl antes. Cuando una vez le quitó un pedacito del manto, estaba compungido porque no podía invadir los planes de Dios. Él sabía que a su tiempo le llegaría el reino. No lo peleó hasta la muerte para quitárselo a Saúl. Fue Dios el que venció a Saúl, quitó al usurpador y le entregó el reino a David. Pero todavía no había muerto David. Yo voy terminando ya. Todavía no había muerto David cuando le entregó el reino a Salomón. ¿Por qué no se quedó reinando? Porque la figura es David aspirante al trono, es el reino proclamado, el rey proclamado, pero no aceptado todavía. David ganando las batallas del reino es el reino impuesto por nuestro David que viene. Y el reino de Salomón es el reino eterno, porque Cristo no se sentará, lo representa Salomón, no se sentará hasta que ya no haya enemigos. Por eso Salomón tuvo que liquidar a Adonías, todos los enemigos, y entonces se sentó en el reino de paz. No se puede implantar ese reino ahora. Se puede proclamar, se puede expandir en los individuos. Porque sería como que nosotros que vamos las promesas a ser reyes, no todos, pero los que venzan, tomáramos el trono antes del rey venir. ¿En qué trono nos sentaríamos? Si el Señor prometió lo siguiente: el que venza, óigalo bien, habrá vencedores y perdedores entonces, pero el que venza se sentará conmigo, oiga bien, a gobernar, por supuesto, cuando yo venga a mi trono, dice el Señor, así como yo vencí y me senté en el trono de mi Padre. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿dónde está el Señor ahora? ¿A la diestra de qué? ¿En qué trono? No nos podemos sentar ahí, pero nos vamos a sentar en su trono cuando venga a su trono. Que yo sepa, no se sentaron todos en el trono de David con el Señor, porque él vendrá al trono de David para implantar el reino. Pero no dice se sentarán conmigo, pero los lanzará manifiestos para que el reino sea tomado. Porque David no lo tomó solo, lo tomó con sus ejércitos, con sus huestes,
Solo que aquel reino fue a sangre y fuego. Este otro con poderes sobrenaturales. Los carismas del Espíritu a plenitud. Pobres los contrarios. Pero el reino va a invadirlo todo, hermano, de mar a mar. Resumo. La primera resurrección que tiene que haber ahora es de muertos que caminan, que no están en las tumbas. Esa es la tarea nuestra hoy. En todo el mundo, hermano. Deben haber miles, deben haber centenares de vecinos que parece que viven. Hay que decirles que están muertos y que oigan la voz del Hijo de Dios ahora, porque el que oiga vivirá. Porque vendrá la hora cuando se levantarán los cuerpos en la aparición del Señor, de los muertos físicamente, porque van a entrar a las grandes batallas finales. Y la tercera, la resurrección para condenación en el juicio final. Todo está entre esos tres parámetros. Yo pude ver las fases bien claras y he estado buscando en la Biblia que me lo confirme la palabra y lo encuentro por todos lados. Yo voy a dar unas citas. La primera fase usted la encuentra, tiene que leer San Juan 14, 3. Bueno, a veces yo confundo las citas porque las quiero dar de junto, pero mejor no se las voy a leer aquí en la Escritura. Entonces, mire, hermano, Juan 14:1 dice que va a venir el Señor otra vez y nos va a tomar para sí mismo. Note que me llama la atención que no dice que va a venir a la tierra y la va a gobernar, sino va a venir y nos va a tomar. Quiere decir que esos son unos, no todos. Porque después está la venida a la tierra para tomar la tierra. Primero es para tomar gente de Él y después para tomar la tierra con la gente de Él. Le decía que las citas están diseminadas en Juan 14:1, Primera Tesalonicenses 4:13 en adelante. Están también en Primera de Corintios 15, del verso 22 en adelante. Ahí están los turnos de resurrección. Ahí está que unos se van a levantar. Dice, voy a leer esa porción porque es muy interesante y creo que estoy todavía dentro del tiempo sin que se me vayan a levantar y se vayan a sus hogares. Déjenme nada más, ténganme paciencia, porque yo quisiera decirles todo de una vez. Habrá otras reuniones, le invitamos a que vaya a las nuestras allá, que tenemos seminarios, etcétera. Si usted no tiene su iglesia allá determinada, si tiene su iglesia determinada, vaya a la suya. Somos caporales de los mismos corrales del mismo dueño. Aleluya. Aunque a veces tenemos nuestras diferencias de apreciación, pero eso no quiere decir otra cosa, nada más quiere decir que no hay dos cabezas iguales. Por eso el Señor sembró la semilla en la parábola del sembrador y no produjo lo mismo, la misma semilla en los distintos terrenos. Primera de Corintios 15:22. ¿Quiere leerlo conmigo? Aquí encontré ya las citas que estaba perdiendo los papelitos, porque no tengo costumbre de papelitos. Dice 22, porque así como en Adán todos mueren, porque la muerte entró por él, así también en Cristo Jesús todos serán vivificados. Permítame decirle, entonces todos los muertos se van a levantar, aunque no en el mismo turno.
Voy a leerlo. Pero cada uno en su turno, dice aquí, o en su orden. Óigalo bien. Ahora, Cristo, las primicias, la muestra primera de resurrección. Por eso los discípulos, aunque el Señor los discipuló tan exquisitamente, hasta que no lo vieron resucitado, no cambiaron. Porque la verdadera teología es la que cambia la vida, no la que llena la cabeza de un montón de conocimientos y uno sigue igual. Buena doctrina es buena vida. No le echemos toda la culpa a la doctrina, porque puede hacer que la doctrina sea buena y uno no la digiera. Pero lo más probable es que no sea buena si te lleva a la corrupción y a la falta de santidad. Porque el que está en Cristo se purifica. Ahora leo. Cristo primero, ya vino, ya se levantó. ¿Cuántos creen que ya se levantó? Ese es el primer turno. El segundo turno, los que levantó en su resurrección. 27:51 de Mateo. El tercer turno, óigalo, lo leo. Los que son de Cristo en su venida. Otra resurrección, otro turno. Luego, los que va a resucitar al final, aquellos que les dijo yo los voy a resucitar en el día postrero. ¿Ya notó los turnos? Y los turnos tienen que ver con el orden de la posición eterna, no de la salvación. Anoche les decía a los hermanos, no es que esté predicando un evangelio de cristianos de primera, de segunda y de tercera, pero oiga bien, en un ejército no es lo mismo, no son lo mismo los galonistas, los oficiales que los soldados, y es el mismo ejército. Ejército se le llama todo. No son lo mismo los generales. Rangos. Los rangos se hacen aquí. La salvación se hizo allá en la cruz del Calvario. Pero usted sabe que muchos llamados y pocos escogidos. Ahora le transmito las citas. Resurrección en el Espíritu, o sea, nacer de nuevo. Juan 5, 24 al 27. Ahí lo encuentran. Es hoy por la fe que podemos proclamar, creer en el Rey. Resurrección corporal de muchos, no de todos. Juan 14, 1 y primera de Tesalonicenses 4, 13. Lo pueden leer en casa. Resurrección de todos los muertos. Juan 5, 28. Daniel 12, 1 al 3. Quiero decirle algo. Fíjese bien, hermano, en lo que le voy a decir ahora. Cristo, hace 2000 años, venció la tumba. A ver cuánto lo cree. Pero quiero decirle algo. No venció la muerte todavía. La venció para él. Abrió la tumba con que la muerte lo quería retener ahí. No pudo. Y abrió la tumba. Venció la tumba. Por eso la mejor versión bíblica dice: ¿dónde está, oh tumba, tu victoria, oh sepulcro? ¿Y dónde, oh muerte, tu aguijón? Ahora en algunas Biblias lo ponen parejo, muerte y muerte. No. Primero se venció la tumba, porque hubo muertos después de la resurrección de Cristo. Entonces la muerte todavía mataba. Pero oiga bien, cuando se levanten todos los muertos, habrá vencido la muerte. ¿Ya no habrá más muerte? Cristo y los suyos se levantarán de entre los muertos.
los demás muertos se levantarán con todos los muertos, no de entre. Por eso cuando el Señor descendía del monte de la transfiguración con sus discípulos, les dijo: mire, no le digan nada a los otros discípulos hasta que yo resucite. ¿Por qué ese secreto? Porque estaban preguntando al uno al otro: oye, ¿oíste, Pedro? Juan, ven acá, Jacobo, mire, ¿oíste eso? ¿Qué acababa de decir el Señor cuando iba descendiendo de la transfiguración? ¿Sabe qué acababa de decir? Cuando yo me levante de entre los muertos. Entre. Eso nunca lo habían oído ellos. ¿Qué es eso de levantarse de entre los muertos? Porque todo el Antiguo Testamento habla de levantarse los muertos en la resurrección postrera. Pero ahora les habla un secreto el Señor: no le digan nada de esto a nadie hasta que yo me levante de entre los muertos. Primicia de los que se van a levantar así conmigo. Porque que se van a levantar todos los muertos, no se va a quedar uno, porque los tienen que juzgar. Y Dios no va a juzgar ni huesos ni polvo, va a juzgar seres reintegrados, unos para vida y otros para condenación. Déjeme que yo le diga a usted esta tarde: yo estoy en el pleno periodo de pregonar el reino para que resuciten los muertos espirituales. Y esto lo estaré haciendo hasta que Cristo regrese, o que yo me vaya con Él. Pero oiga bien, esto se llama reino proclamado, no impuesto. Usted no puede hacer del reino a uno de sus hijos siquiera, ni a su señora, ni su señora, por mucho que lo coja de aquí y se lo lleve a la iglesia, no lo puede convertir. No podemos imponer. La primera fase de Cristo al venir fue captada por el profeta: no voceará, no gritará, no impondrá, no quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo que humea. Oiga bien, es decir, que no va a imponerse hasta que traiga la justicia, dice. Entonces sí va a apagar el pábilo que humea y que no se define, y va a quebrar la caña que ya estaba cascada, la quiebra, y entonces va a gritar, porque vendrá con vara de hierro desmenuzando. ¿Cómo nació Cristo? ¿Cómo entró en Jerusalén? En una burrita, humilde, sencillo. Todos dijeron: ¿rey ese? Se frotaban los ojos: no, ese no es rey. Muy bien, muy bien. ¿Cómo vendrá? Según Apocalipsis 19, tonante, en caballo blanco, con vara de hierro. ¿Nota la diferencia? A uno le llama el Cordero de Dios y al otro le llama el León de la tribu de Judá. Y desmenuzará las naciones como el alfarero desmenuza el barro. En ese Cristo creo. En esa visión que Dios me permitió dar, cuando yo volví del tour, yo no sabía, hermano, qué había pasado. Yo estaba llorando y empecé a buscar todo lo que vi, buscarle citas. Y han pasado más de 20 años. Y solo por misericordia a ustedes no le doy todas las citas, son centenares. Pero las estoy dando por partes. Esto es como la primera entrega de una serie. Tengo detalles ínfimos, pequeños.
Yo le voy a rogar que incline su rostro. Reflexione, si usted no quiere inclinar su rostro, ore o piense que ahora estamos en el tiempo en que habrá tantas versiones del Apocalipsis como cabezas hay. Pero hay una sola revelación, la de Juan. Y hay muchos que van a ser iluminados.